Bienvenido, peregrino. Peregrinos es el programa que te invita a recorrer con nosotros el Camino de Santiago y estaremos allí donde tú estés, dando voz a tu valentía. Te contaremos la historia de los lugares por donde pasa, sus leyendas escondidas, toda la información de actualidad y las mejores historias de superación que quedaron impresas en las huellas del camino. Bienvenidos peregrinos a un programa más. Soy Ana Martín. Y hoy nos vamos a un pueblo del camino primitivo. Vamos a viajar también en el tiempo. El rey Alfonso IX, en el siglo XIII, concede la Carta a Puebla a Tineo y ordena que todo peregrino que haga el Camino de Santiago pase por Tineo bajo pena de no concederles el perdón. Es un pueblo medieval con mucha historia, mucha tradición y vamos a conocerlo a través de su alcalde. Vamos a hablar con José Ramón Feito. Muy buenas tardes, don José Ramón. Hola, buenas tardes. Necesitamos conocer un poco de la historia de Tineo, de por qué tenemos que pasar allí un día cuando hagamos el camino. Y tenemos muchas razones que nos puede explicar perfectamente, como, por ejemplo, el Mater Christi, ¿no? El albergue de Tineo es del siglo XIII. Sí, a ver, llevamos... Tineo pues tiene 41 kilómetros del Camino de Santiago y como tú bien dices, pues... Alfonso IX le concedió la Carta a Puebla, que el año que viene haremos 800 años de esa concesión y haremos unos actos conmemorativos de esa efeméride, y yo creo que es imprescindible pues pasar por nuestro municipio. Yo creo que más de un día, depende de cómo hagan las etapas, pues incluso estarías 2 días en Tineo, porque bueno, al recorrer los 41 kilómetros de nuestro camino, pues podrías incluso estar 2 etapas aquí en Tineo. Porque claro, José Ramón está hablando de todo el concejo, que es verdad que es muy grande. Luego tenemos el pueblo central, que es Tineo, pero el concejo evidentemente requiere 2 etapas. Sí, y hablo de la villa del concejo de Tineo. La villa de Tineo, pues aquí este año estamos relanzando el Museo de Arte Sacro, que está en la iglesia de San Pedro de la villa de Tineo, en colaboración con la Fundación Valdesalas, pues hacemos visitas guiadas a ese museo de arte sacro, que yo creo que sería un sitio interesante para que los peregrinos pararan durante las tardes de descanso aquí en la villa de Tineo, pues visitar ese museo. Sí. Y la siguiente etapa, pues el Camino de Santiago pasa próximo al monasterio de Obona. Es verdad que ahora mismo el monasterio pues no está en las mejores condiciones y ya llevamos reclamando durante varios años que se rehabilita ese monasterio y que se le dé un uso. Y parece que en el último presupuesto general del Estado pues hay una partida para iniciar los trabajos para un plan director de dicho monasterio, y esperemos que vayamos avanzando y podamos recuperarlo y ofrecerlo en las mejores condiciones a todos los visitantes de Tineo y a los peregrinos que vienen haciendo el Camino de Santiago. Fantásticas noticias. El monasterio de Obona, que usted, peregrino, no se puede perder, se data en el siglo VIII con una leyenda fundacional con un gran misterio. Y además es el lugar donde está documentado de las primeras veces en Asturias la Cicere, la actual Sidra. Mencionando el Museo de Arte Sacro, lo encuentro interesante porque el Museo de Arte Sacro les puede dar una perspectiva de la evolución de cómo la imaginería cristiana fue desarrollándose a lo largo de los siglos. Es decir,
pueden ustedes ver tallas del siglo XII. ¿Cómo se representaba la Virgen entonces? Nos habla también, por favor, don José Ramón, de la gastronomía, que no nos podemos perder, algo que es fundamental en el Tineo, que es el chosco. Sí, bueno, en Tineo pues tenemos varias fábricas de distintas cosas, pero bueno, la principal es el embutido tradicional de Tineo, que es el chosco de Tineo, que está bajo una IGP, Indicación Geográfica Protegida, y yo creo que todos los peregrinos, para reponer fuerzas, pues tendrían que comer algo de chosco. Luego también tenemos producción de queso de Afuegalpito, que estamos dentro de la IGP, queso de Afuegalpito. Para beber, pues también tenemos una fábrica de sidra aquí en Tineo, y por supuesto también hay una miel muy buena, somos productores de miel, y bueno, por supuesto también estamos dentro de la IGP ternera asturiana. Y hay que recordar también que seguramente durante el camino pues los peregrinos pueden ver grandes pastos verdes y con unas vacas de dos colores, blancas y negras, que llamamos aquí pintas, que el Tineo es uno de los principales productores de leche de España. Entonces es un paisaje característico el de las vacas pintas aquí en Tineo, y bueno, también las vacas de carne. La IGP ternera, el chosco, la miel, la Afuegalpito, el queso de la zona y sidra de fábrica local, no se puede comer, más saludable. También es parte del concejo vaqueiro, ¿verdad, Tineo? Sí, nosotros en el municipio de Tineo, entre el municipio de Tineo y Valdés, pues todos los años, el último fin de semana de julio, excepto los últimos años, por el tema de la pandemia, pues celebra la boda vaqueira, que bueno, Tineo tiene brañas vaqueiras. Hay que recordar que los vaqueiros de Alzada pues eran gente que trashumaba de la braña de verano a la braña de invierno y al revés. Y bueno, es una tradición muy, muy arraigada. Los vaqueiros en su día pues era gente que incluso por parte de la Iglesia los tenían discriminados. Había en las iglesias una viga que a partir de la cual los vaqueiros no podían pasar. Yo creo que era por lo pícaros y listos que eran, porque no pagaban impuestos ni en la braña de verano ni en la de invierno. Entonces, en la iglesia, pues claro. En la iglesia pues estaba un poco enfadada con ellos y los marginó. Por la picaresca que tenían, y la verdad que luego en los vaqueiros pues muchos pues cuando salieron de nuestro municipio hicieron grandes fortunas. Apellidos vaqueiros son Feito, Garrido, Ardura, pues si ves incluso Verdasco, pues ves que gente famosa pues lleva esos apellidos, y gente que luego triunfó también fuera de Tineo y fuera de Asturias. Una etnia ancestral con una cultura propia. Y por último, para terminar esta primera entrevista, porque espero que tengamos más, tenemos demasiado que ver en Tineo para poder explicarlo todo en unos minutos. La Ruta del Oro de Asturias pasa por Tineo también, ¿verdad? Sí, nosotros en Tineo, pues en Nabelgas tenemos el Museo del Oro de Asturias. La semana pasada se celebró el Campeonato Nacional de Bateo de Oro, que se celebra todos los años en Nabelgas. En algún año pues también celebramos el europeo y el mundial de Bateo de Oro. Entonces cualquier persona, y yo lo recomiendo sobre todo Bateo de Oro para gente que venga en familia con los hijos, pues que se dedique, que venga al Museo del Oro, visite el Museo del Oro, batee allí, y luego pues haga una ruta en la zona de Nabelgas para disfrutar en familia y luego comer por la zona. Yo creo que es una actividad muy, muy relajante. Siempre recuerdo que cuando vamos a cualquier feria, por ejemplo a la Feria Internacional de Turismo a Madrid, en el momento en que se ponen a batear allí en el stand del Principado de Asturias, se forman unas colas muy grandes, porque el oro es un metal que tiene un atractivo muy para la gente, y bueno, el sacar el batear y sacar oro
en los ríos, pues genera gran atractivo a los turistas y a la gente que está de paso. El bateo es un deporte que viene de un oficio también ancestral, asturcelta, antes de los romanos, donde ellos pican un trozo de río, sacan tierra y en unas bateas, que es como unas sartenes de plástico que tienen, lavan esa tierra hasta que encuentran el polvillo de oro o una pestañita, y la verdad que hace mucha ilusión encontrársela. Yo fui una de las personas que estuvo en el certamen la semana pasada. Don José Ramón Feito, muchísimas gracias por su tiempo, por explicarnos un poco de Tineo, y nos emplazamos a otra entrevista para seguir hablando de esta Puebla medieval tan interesante. Nada, gracias a vosotros, como siempre, por interesarnos por nuestro municipio y invitaros a visitar Tineo. Yo creo que tiene muchas cosas por descubrir. Pues por allí iremos dentro de poco. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Nada, gracias a vosotros. Y vámonos con más noticias sobre los peregrinos. En este caso no vamos a hablar exactamente del Camino de Santiago, pero quién sabe si fue parte de ello hace cientos de años. Vámonos a peregrinar a un monte diferente. Fíjense cómo se llama, que se llama Mont Sacro, el monte sagrado. Y para ello tenemos con nosotros a Iván Rodríguez. Muy buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Ana. ¿Cómo te encuentras? Bueno, pues muy bien, aquí, encantado contigo, en tu programa. Creo que vais a tener un evento especial para promocionar la Ruta de las Reliquias. Sí, mira, con referencia a lo que acabas de decir tú del Mont Sacro, que es una montaña que tenemos en el centro de Asturias a 13 kilómetros de Oviedo, pues la Hermandad de los Estudiantes, a la que tengo el honor de pertenecer, pues para poner un poco sobre el papel a nivel, digamos, nacional e internacional, el tema del Mont Sacro y todo lo que conlleva, tanto a nivel histórico como religioso, pues decide hacer una carrera, un trail de montaña, lógicamente, desde lo que son el Mont Sacro hasta Oviedo. Y a la par que hacemos esa carrera, que se celebrará el 11 de septiembre, pues queremos dejar marcado la ruta de las reliquias permanentemente, para que la gente la pueda realizar. Y vamos a ver por qué exactamente hacen ese tramo. Es parte de nuestra historia, queridos oyentes, que en el siglo IX, cuando estábamos en plena reconquista, aquello de que resistimos en Covadonga, pero ¿cuándo se pasan las montañas de Asturias a León? Bueno, pues ahí tenemos al rey Alfonso II el Casto. ¿Qué ocurría en ese momento? Que ese rey tenía unas reliquias en esa montaña, en una capilla, en esa parte sagrada, el pañolón y más de 50 reliquias que se guardan ahora en la Catedral de Oviedo. ¿Y qué hizo ese rey? Fue por ellas, las bajó de la capilla a la Catedral de Oviedo. Así que, don Iván, este es el recorrido que quieren ustedes simular como el rey y los soldados, pero ¿van ustedes vestidos de ropa de deporte del siglo XXI? No, bueno, vamos a ver, a la par con esa recreación que tú comentas precisamente de Alfonso II el Casto, pues hemos hecho una reproducción en tamaño y forma del Arca Santa que está en la Catedral de Oviedo, y pues fue una propuesta de uno de los costaleros que dijo, ¿por qué no llegamos a la par de los primeros corredores o un poco antes y salimos la cuadrilla de costaleros con el arca, una reproducción del Arca Santa? Y todo eso pues fue derivando, evidentemente, pues en contactar con gente que entendiese de esto, para que nos vistiese, nos caracterizase bien, nos informase, entre ellos la madrina de la carrera, que eres tú, y luego pues el equipo de Maite Capín y demás. Entonces, la verdad es que estamos encantados, con muchas ganas. Ya hicimos una prueba hace como 2 o 3 semanas, que bueno, fue bastante durilla, en el sentido de que todavía no teníamos la ruta
desbrozada, por ejemplo, por varios tramos de los ayuntamientos que la van a dejar, ¿no? O sea, no estaba limpia, tuvimos casi que abrir camino. Y nada, pues estamos muy ilusionados. El 11 de septiembre, Dios mediante, pues el séquito del Rey Casto pues entrará por las calles de Oviedo, por la puerta nueva de la calle Madalena, ¿no? Vía de entrada del Camino del Salvador, hacia la catedral, donde nos recibirá pues el arzobispo de Oviedo, el coronel de defensa y el coronel del regimiento, que son los padrinos de la carrera también. Tengo que decirles que en esto que Iván llama caracterización se van a vestir como la época medieval, y como no podía ser menos, pues hemos sido colaboradores, les hemos dejado parte de los trajes medievales que utilizamos cuando rodamos películas medievales. Pero yo tengo una característica cuando dirijo, y es que no me gusta que las cosas simuladas, las cotas de malla no me gustan de aluminio. Tenemos cotas de malla tal y como eran y pesan 25 kilos cada una. ¿Han hecho una prueba con estas cotas de malla para bajar el Monsacro? Pues sí, mira, las hicimos, y aparte sí que te puedo decir que evidentemente son, bueno, tú lo sabes bien, ¿no? Pero sí que le podemos decir a la gente que sí, que son de hierro, porque aparte vinieron oxidadas por el sudor, que luego tuvieron que limpiar. No sé, eso supongo que será con vinagre, ¿no? Algo así, ¿no? O algún producto. Creo que es aceite, pero sí, ¿no? Eso mejor. Es que quedaron, a ver, es una característica, por ejemplo, de lo que pasó, ¿no? Que del sudor de la gente, pues se oxidó la cota de malla. Sí, pero entonces, se recupera, ¿no? Claro, pero lo que te quiero decir es que el imaginarnos en esa época, claro, eso es lo que pasaría. Exacto. Exactamente, quiero decir, porque esa herrumbe luego con una herida de guerra, o sea, es que va todo un poco más allá. Uh-huh. La gente que estaba haciendo la recreación, pues se metía un poco en el papel diciendo, esto en la época de nuestros antepasados y tal, cuando había que subir aquí, había que bajar y había que hacer cosas. No es tan fácil, no era tan fácil como la gente se lo puede imaginar, claro, sino que va mucho más allá. Con los playeritos de deporte de ahora. Claro. Y entonces, yo podría hacer esa carrera con vosotros. ¿Cualquier persona podría hacerlo? Sí, cualquier persona puede apuntarse al trail, tiene toda la información. La verdad es que toda la información de la carrera, de la ruta y de lo que es la recreación está recogido en una página que es www.desafioreliquias.org, y ahí tienen toda la información, tanto para inscribirse. Como tenemos mucha relación con el mundo militar y policial, pues hay categoría especial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ejército y emergencias, con lo cual no deja de ser una oportunidad pues para que el mundo civil compita y compadre, digamos, con otros equipos pues que normalmente pues no lo pueden hacer. Y eso es un poco, la carrera está abierta a todo el mundo, la ruta por supuestísimo, y animamos a todo el mundo a que entre ahí. Y aparte, eche un vistazo a la página web, lo que es la historia, que es lo que tú comentas aquí durante muchos programas, ¿no? Y aparte está enlazado al Centro Nacional de Sindonología por el tema del Santo Rosario de Oviedo, de las reliquias que comentaste, y eso pues le causa mucha sorpresa y satisfacción a mucha gente que entra y no conoce la historia de esto, que es lo que nosotros queremos, a fin de cuentas. Vale, pues vámonos un momento de nuevo a ese monte tan especial, ese monte sagrado que está en un pueblo de Asturias que se llama Morcín. Muy buenas tardes, don Maximino, alcalde de Morcín. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, encantado de saludarte. Gracias por atendernos en este programa Peregrinos, donde estamos hablando de una ruta especial, una ruta de las reliquias que se va a poner de moda enseguida por el carácter histórico y el potencial que tiene, que arranca en tu pueblo, en Morcín. Háblanos un poco de él. Pues sí, la verdad que es como yo digo, el corazón verde de Asturias, ¿no? Tenemos el privilegio de estar pues enclavados a 13 kilómetros de Oviedo, pero en una zona totalmente donde al día de hoy podemos decir que la naturaleza, por suerte, sigue siendo su potencial, ¿no? Entonces, y además, como bien comentabais, pues ni más ni menos se encuentra el Monsacro, ubicado en Morcín, una montaña que se eleva casi de la nada y llega a los 1000 metros, y donde, bueno, pues tenemos dos capillas, una hexagonal, estamos hablando de capillas del siglo XII,
y que realmente, bueno, pues al día de hoy estamos, yo creo que intentando dar a conocer esta zona y sobre todo el gran potencial que tiene, ¿no? Y, bueno, en este caso también con la colaboración de la hermandad, así como lo que son los amigos del Monsacro, yo creo que entre todos vamos a intentar, sobre todo, y también, como ya hiciste en su momento y lo estás haciendo ahora con tu colaboración, el que el Monsacro sea no solamente una montaña de Morcín, sea una montaña de Asturias y que la podamos ofrecer a todos los visitantes que llegan a esta región. Claro que sí, ¿por qué es tan especial? Tiene 2 capillas aisladas de las aldeas, parecen casi de defensa o de protección, la capilla de la Magdalena y la capilla de Santiago. Y tengo que decirles, queridos oyentes, que la capilla de Santiago tiene una puerta abierta, como bien ha dicho Maximino, del siglo XII, que da a una cueva, como si allí se hubiera guardado algo especial. ¿Es correcto esto, verdad? Sí, bueno, ahí en principio está por una parte, como bien dices, la cueva, y por otra parte lo que, bueno, pues donde dicen que donde estuvieron las reliquias, ¿no? El pozo de Santo Toribio, y bueno, yo creo que es digno, ¿no? de poder conocer y sobre todo de hacer historia, ¿no? Yo creo que es importante el trabajo que algunas personas, en las cuales estás tú, están haciendo de estudio y sobre todo de dar a conocer una historia que muchos desconocíamos, ¿no? Incluso siendo vecinos del propio concejo, posiblemente nunca le hayamos dado lo que realmente significa, ¿no? Que puede ser... Perdón, sí. Sí, sino que decía que, bueno, la gran mayoría del concejo, bueno, conocemos el Monsacro como algo de lo que está al lado, ¿no? Sí, pero sin más, ¿no? No le damos la importancia que estamos viendo que realmente tiene, ¿no? Claro. Cuando estamos hablando del siglo XII, estamos hablando de una historia ya de este país. Muy seria, y sí. Hombre, muy seria, exactamente. Hay mucha gente en España que, o bien por devoción, o bien por curiosidad, o bien porque le encanta la historia, o bien porque le encanta la naturaleza, estoy segura que irán a Morcín. Entonces, don Iván, ¿cómo es la colaboración que tiene con don Maximino para el alcalde de Morcín? Porque supongo que necesitarán trabajar juntos de la mano en este proyecto, ¿no? Sí, evidentemente. A nosotros, cuando a la Hermandad de los Estudiantes nos nombra la Iglesia guardianes y custodio del Monsacro, que es un título de las capillas del Monsacro, que es un título que llevamos pues a muy buena gala, y cuando queremos hacer la carrera, lógicamente, pues tenemos que contar con la autoridad competente de allí, y contactamos con Maximino, el alcalde de Morcín. Tenemos una reunión con él, justo con Tomás, el alcalde de Ribera, que también la ruta pasa por ahí, y la verdad es que pues fueron todo, la verdad es que hay que decirlo, es una alegría, fueron todo facilidades. Él vio lógicamente que es un potencial a nivel pueblo, turístico, claro, para su concejo, igual que el alcalde de Ribera, y bueno, pues como buenos gestores que creemos que somos, hicieron lo que tenían que hacer, que es venga, aquí tenéis nuestro apoyo, poneos a trabajar y a ver lo que necesitáis. Qué grande, cuando las instituciones colaboran, todo va viento en popa y se pone a velocidad punta. Don Maximino, ¿necesita que hagamos algo desde el programa, algún llamamiento? Sí, no, nunca está de más, sin ningún tipo de duda. La verdad es que no solamente a la participación en la carrera, creo que es una carrera que tiene asegurado el éxito, pero también, ¿no? Yo creo que es importante que en este momento que nos permites, a través de las OTAs, pues esa posibilidad de hacer un llamamiento sin ningún tipo de duda, ¿no? No solamente de que vengan a participar al día del trail, sino que también invitar a toda la ciudadanía que llega a Asturias, a los propios asturianos, en conocer, ¿no? El Monsacro, el Montesagro y conocer Morcín, ¿no? Como yo en este caso decía al principio, para mí corazón verde de Asturias, sin ninguna duda. ¿Qué le recomendaría comer a las personas que vengan de España a visitar este pueblo porque nos estén escuchando? Bueno, pues aquí, igual que en el resto del norte de Asturias, creo que es un privilegio, ¿no? La comida que nos podemos degustar, fundamentalmente lo que es lo típico. Hombre, si tuviesen la suerte, ¿no?, de venir en el mes de enero, que tú bien conoces, con el tema de lo que es los nabos y los quesos, pues ya sería lo máximo, ¿no? Señores oyentes, estamos hablando con un lugar de Asturias que son los capos de los quesos. No hay nada igual. Yo creo que sería, bueno, un buen pote
de berzas o de nabos, pues, al gusto, en lo que son las quesadillas y quesos. Sería, pues yo creo que culminaría, ¿no? Una visita al Monsacro en torno a una mesa donde realmente yo creo que la gente pues daría, yo creo que por bien utilizado el día, ¿no? Ajá, perfecto. Pues aquí emplazamos a todos nuestros oyentes, los que van a hacer el Camino de Santiago, los que no, toda España, Latinoamérica por streaming, que va a viajar a España para hacer el Camino de Santiago, a pasar por Morcín, a conocer su pueblo, degustar su gastronomía y apuntarse a esta carrera, al trail que organiza la Hermandad de Estudiantes. Recuérdame la fecha. El 11 de septiembre. Siempre va a ser, es una fecha fija y siempre va a ser el sábado anterior al día de la Santa Cruz. Por eso el tema de reliquias, perdonanza. Es una fecha significativa. 11 de septiembre es perfecto en clima, ni frío ni calor. Aquí quedan emplazados a venir a Morcín, en Asturias. Y damos paso a la sección Un paseo por la historia. Recuerda, peregrino, miles de años han pisado antes que tú las huellas por las que estás pasando. Peregrino, si estás haciendo el Camino Catalán, tienes una joya única del románico. Un castillo construido en el siglo XI. Es la fortaleza románica mejor conservada de Europa. Un castillo de película que puso de moda Ridley Scott, haciendo El Reino de los Cielos. ¿Recuerdan aquella película de Orlando Bloom y Jeremy Irons? Y para hablar del Castillo de Loarre tenemos con nosotros a un doctor en historia, por supuesto. Buenas tardes, Darío Español. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estáis? Gracias por atendernos en Peregrinos de nuevo. A vosotros. ¿Qué nos cuentas del Castillo de Loarre? Es una fortificación impresionante. Bueno, pues le has hecho una buena tarjeta de presentación. El Castillo de Loarre es la fortaleza románica mejor conservada de toda Europa. Generalmente, yo creo que todos los que nos están escuchando lo han visto en postales, en imágenes de internet, porque la verdad es que es un castillo muy muy conocido, muy estereotipado y que realmente, como tú has dicho, pues ha formado parte de grandes producciones, de documentales y de otras producciones. Y de la Orden de Santiago próximamente. ¿También fue pieza clave en la Reconquista? Bueno, fue pieza clave. Lo que pasa es que su importancia estratégica duró muy poquito. No es de los elementos, digamos, o de los castillos que fueron fundamentales en la expansión feudal del Valle del Ebro, aunque sí que jugó un papel importante pues durante unos 20 años aproximadamente. Pero hay que tener en cuenta que, claro, ver un castillo como el de Loarre, que está sobre un promontorio a más de 1000 metros de altitud, en el que se domina toda la hoya de lo que es la parte occidental de la provincia de Huesca. La verdad que las vistas son impagables. Pues ver un castillo de esas características nos parece, claro, como es único realmente, pues en la actualidad en nuestras sociedades modernas nos parece bastante extraño. Sin embargo, toda la zona del Prepirineo, en esa época, en el siglo XI, estaba lleno de castillos como el de Loarre, ¿no? Loarre era uno más, que por las vicisitudes de la historia se ha conservado y se ha pues estructurado para que podamos visitarlo y disfrutar de él turísticamente. Pero era una zona prácticamente en el que cada 10-15 kilómetros había un castillos de un lado y a otro, en el que se controlaban todos los espacios visualmente, porque bueno, el hombre medieval medía el espacio a través de etapas visuales, no desde un punto de vista cartográfico como podemos hacer en la actualidad. Entonces todo eso se controlaba a través de castillos sobre promontorios. Entonces toda esa zona, para quien no conozca, como tú bien has dicho, es en el caso del camino del ramal catalán, en el que va hacia el norte, pues se recorre varias poblaciones y una de ellas es Loarre, por la zona de Huesca, ¿no? Sí. Entonces toda esa zona, como digo, era una zona de castillos y Loarre es el que nos queda de alguna manera. Existen otros también, de esa época que también son visitables, pero Loarre, digamos, que es el más paradigmático. Quizá haya ayudado a su conservación que los cimientos son la propia roca de la montaña. Bueno, eso es evidentemente es un elemento que por supuesto hace que los castillos se mantengan mucho más tiempo, pero hay que tener en cuenta que casi todos los castillos están construidos sobre bases rocosas,
porque a diferencia de como sucedía en otros países europeos que son menos montañosos que el nuestro, los castillos aquí generalmente el 90% están hechos sobre promontorios rocosos, castillos roqueros que se denominan, que prácticamente no necesitaban ni fosos, ¿no? Así como en otros países, como el entorno anglosajón, que tienen países mucho menos montañosos, pues necesitaban hacer castillos defendidos por fosos, etcétera, ¿no? Aquí no era necesario porque los promontorios rocosos han ayudado a construir verdaderos nidos de águila, como es por ejemplo el Castillo de Loarre. El Castillo de Loarre tiene 3 partes diferenciadas pues estructuralmente, ¿no? Una primera parte que es, digamos, la parte primigenia, que se construye en torno al año 1020, estamos hablando del románico pleno, y luego pues en las décadas siguientes, prácticamente hasta finales del siglo XI, pues se va digamos ampliando con un segundo recinto y luego con un tercer recinto ya con la llegada de Sancho Ramírez, que será, digamos, la eclosión del románico, ¿no? Sancho Ramírez lo que hace es traer la reforma gregoriana a lo que es el Reino de Aragón y básicamente es sustituir el rito mozárabe por el rito romano, ¿no? Entonces todo eso hace que de algún modo pues se cambie la forma de relacionarse con Roma, no solo con Roma, sino también con Dios, de modo que se sacraliza, podemos decir, todo el territorio. Y allí, por supuesto, el Camino de Santiago también jugó un papel muy importante. Pues es en este periodo cuando el Castillo de Loarre alcanza su cenit, ¿no?, constructivo, que es el que podemos ver en la actualidad realmente. Ajá. Y hay una cripta que me fascinó, la cripta de Santa Quitería, creo que se llama, con una acústica especial, ¿no? Te pones en una esquina y te escuchan en la esquina de enfrente. Bueno, no hay esquinas porque es ovalada, ¿no? Redondeada. Pero es algo fascinante, ¿no? En la parte de la construcción. Sí, hay que tener en cuenta que los constructores románicos, bueno, el Castillo de Loarre es obra de constructores lombardos en un principio y luego ya por constructores locales, ¿no?, en las sucesivas ampliaciones. Pero por lo general las construcciones románicas y también góticas tenían una característica, una salvedad, y es que el constructor manejaba una serie de elementos geométricos que permitía construir mediante lo que se ha denominado el número de Dios, ¿no?, o la proporción áurea, también lo podemos encontrar con ese. Creo que básicamente lo que hacía era construir con unas medidas muy concretas, permitiendo que el sonido pues pudiera reverberar de manera con una frecuencia similar en todos los lados de la construcción. Esto es muy importante porque la religiosidad en la actualidad para la gran mayoría de españoles es una cuestión meramente cultural, pero desde el punto de vista de la Edad Media, la religiosidad tenía unas connotaciones espirituales muy potentes, que en cierto modo no es que se hayan perdido, pero ha evolucionado, ¿no?, con el paso de los siglos. De modo que el que entraba a hacer la liturgia o a escuchar la Eucaristía completamente cantada en latín, y el sonido con el que se reverbera hacia las bóvedas se devuelve de manera que se acompasa con los latidos del corazón, pues hacía que si estuvieras 40 minutos, pues salieras allí pues habiendo vivido una experiencia religiosa, ¿no?, en el sentido de que que muchas religiones, sobre todo las orientales, han mantenido esa espiritualidad también en el de unir el cuerpo y la mente, ¿no? Pues en la Edad Media se concebía la religiosidad también como una espiritualidad, y eso los templos jugaban un papel fundamental. Muchos de los templos actuales que han sido remodelados con el paso del tiempo, pues muchas veces hablas desde el presbiterio y ya no se te oye desde el otro lado, pues porque lo han modificado, entonces ya no respetan ese número concreto y esta regla no se cumple. Pero es una cosa bastante apasionante, ¿no? Y el Castillo de Loarre, todo, desde la iglesia de San Pedro, que es la más grande, la que se construye en el último tercio del siglo XI, hasta las criptas, hasta la cripta y luego las 3 capillas, se mantiene esto, ¿no? Y es algo apasionante. Una nota para nuestros oyentes. El número áureo a nivel geométrico da lugar a una especie de caracola que se va abriendo de manera que es una circunferencia que se va abriendo y nunca se une, que al final parece una especie de caracola, diría yo. Una última pregunta, Darío. Creo que se han encontrado monedas romanas en el solar del castillo, en las cercanías, que da pie a pensar que allí hubo un asentamiento romano previo. Sí, seguramente las excavaciones arqueológicas y las catas que se han ido realizando en las últimas décadas pues revelan que el espacio ya estaba habitado antes de época musulmana, seguramente desde época tardorromana, de modo que hay que tener en cuenta que casi todos los castillos y ciudades en las que vivimos actualmente son elementos que hunden sus raíces desde prácticamente tiempos inmemoriales, es decir, se han ido superponiendo pues las civilizaciones que en ellas han habitado. Entonces el Castillo de Loarre, por supuesto, ya existiría, seguramente algo habría
ese promontorio rocoso, y que después fue aprovechado, básicamente las propias estructuras de la época anterior eran reaprovechadas, ¿no? Por una cuestión de pues ahorro, ¿no? de costes, pues, de para materiales, poder ¿no? También. de materiales, efectivamente. Entonces, desde época romana, en época musulmana sabemos que había un castillo que es reconquistado por Sancho III el Mayor, aproximadamente en el año entre 1017 y 1020, y a partir de ahí se convierte en un espacio, en un elemento muy estratégico, porque está controlando prácticamente todo lo que es la vega de la hoya de Huesca, con la ciudad de Huasca, que era la ciudad musulmana, la más poderosa del norte, pero luego con otros enclaves también, con castillos muy poderosos, como el de Bolea, que está a unos escasos kilómetros, con lo cual el castillo de Loarre fue la punta de lanza durante unas décadas, ¿no? Cuando ya se conquista Bolea y ya se conquista Huesca a finales del siglo XI, digamos que la expansión feudal ya se centra en el valle medio del Ebro, hacia Zaragoza, pues el castillo de Loarre pierde esa propiedad estratégica, y lo que hacen los reyes de Aragón, como solían hacer con todos esos castillos que habían sido muy importantes estratégicamente, como Alquézar, entre otros, pues lo que hacen es dotarla de un grupo de religiosos, en este caso con benedictinos, con la regla de San Benito, en el que de algún modo pues pueden sacar un rédito feudal y espiritual a ese castillo, que ya ha dejado de tener esa importancia militar, ¿no? Esto era muy común entre los reyes de Aragón. Muchísimas gracias, Darío Español, maestro, doctor en Historia. Hemos aprendido y aprendemos siempre muchísimo contigo. Peregrino, no te pierdas el Castillo de Loarre si estás haciendo el Camino Catalán. Y yo te diría que si no caes muy lejos, pases por Huesca, porque es algo único que no puedes perderte. Gracias por tu información, Darío. Te deseamos a vosotros, Ana, un buen fin de semana. Cordial saludo. Y vámonos con mi sección favorita. Esta es la magia del camino. Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto Rando y el próximo domingo voy a comenzar el Camino Primitivo corriendo en 6 etapas. Lo voy a realizar para principalmente dar visibilidad a la enfermedad de la ELA. Pues nada, si están interesados en hablar conmigo, pues estaría encantado. Venga, un saludo. Y por supuesto que estamos interesados. Vamos a la sección La magia del camino. El Camino de Santiago vale para ayudarnos a nosotros mismos. ¿Quién no lo recorre con una mochila en la espalda de culpa, de enfermedad, de pedir, de mejorar, de crecer? Pero hay otras personas que corren por los demás. Son las causas solidarias. Es el caso de este chico, Ernesto. Está corriendo el Camino Primitivo de Santiago, que ya les advierto que es durísimo, por el ELA, una enfermedad silenciosa que cada día afecta a muchísima más gente. Vamos a hablar con él, vamos a ver cuál es su historia. Sí, dígame. Ernesto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ana. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Pues cansado. Cansado. ¿Te encuentras ahora mismo en...? Ahora mismo estoy descansando en un albergue muy coqueto que se llama La Casita de Alba, en Pola de Allende. O sea, vienes de Salas, entiendo, ¿no? De Salas, la exacto. Puerta de Occidente del Camino Primitivo de Santiago. Cuéntanos por qué haces esta aventura, correr por esta causa solidaria de Lela. Supongo que tendrá un motivo detrás. Pues sí, Ana, desgraciadamente es una enfermedad que hemos sufrido en nuestra familia muy de cerca, que no conocíamos y desgraciadamente, como te digo, la hemos conocido de cerca. Mi cuñado José Manuel fue diagnosticado con 45 años y fue devastador, porque con 47 años nos dejó. Y bueno, pues yo me sentía impotente, yo y toda la familia, y bueno, como yo corro, hago ultradistancia, corro por montaña, pues dije, bueno, ¿por qué no comenzar a correr, a hacer grandes retos y dar visibilidad así a la enfermedad? Y bueno, ese es el principal motivo, y ayudar pues a que nadie pase por lo que hemos tenido que pasar nosotros, y si sirve de algo, pues ahí estoy.
Si no hago nada, seguro que no va a servir, así que esa es mi filosofía. Claro que sí, hay gente que necesita un porqué y hay gente que tan solo pregunta por qué no. Veo que eres uno de ellos y no voy a entrar en matices de cómo lo vivisteis porque, según tu tono, ha debido de ser durísimo. Pero dinos, ¿estás ahora mismo colaborando con alguna fundación, con alguna organización a la que podamos apoyar? Sí, así es. Yo soy colaborador de la asociación Adelante CLM de Castilla-La Mancha, una asociación en la que ayudamos a enfermos, ayudamos a familias y también colaboramos mucho con donaciones que tenemos para la investigación, que es el pilar fundamental para que esta enfermedad lo antes posible pueda tener un tratamiento o una cura o algo que lo detenga. Y pues a través de su web Adelante CLM, ahí se puede colaborar, hay un número de cuenta donde se puede, ya te digo, colaborar sobre todo para el tema de la investigación. Adelante CLM, claro que sí. Tenemos que decir que, claro, la ELA es una enfermedad que cada día afecta a más gente, pero aún está creciendo, expandiéndose. ¿Qué ocurre en la sociedad? ¿Cómo somos, verdad? Hasta que no nos coge algo de lado, no sentimos la empatía de ayudar. ¿Recuerdan, oyentes, hace 40 años el cáncer? Había personas que ayudaban, que apoyaban, había ya organizaciones, pero no tenía la unión social, el apoyo de investigación que tiene ahora. ¿Por qué? Porque ahora nos ha tocado a casi todos vivirlo de cerca y tenemos esa empatía que nos hace ponernos en movimiento. Vamos a generar ese movimiento social ahora también con esta causa solidaria para el ELA a través de personas como Ernesto. Quisiera poner en comunicación con una persona que lo está viviendo en sus propias carnes. Se llama Amador. Buenas tardes, Amador. Hola Ana, ¿qué tal? Amador sufre ELA desde hace 2 años quizás. No, llevo ya 4 años. 4 años. 4 años. ¿Y cómo lo estás viviendo? ¿Cómo es el desarrollo? Bueno, es una lucha diaria. Es cada cosa que una persona lo da por hecho, para nosotros es un esfuerzo diario. O sea, es como, no sé cómo decir, la cabeza funciona bien y te dice haz esto, pero el cuerpo no responde ni hace caso. Ernesto, ¿es como tú lo viviste en primera persona ayudando a tu familiar? Exactamente, Amador lo ha descrito perfectamente. Es una impotencia el ver cómo día a día vas perdiendo facultades físicas, piernas, brazos, el simple hecho de abrir una botella, el tapón de una botella, cosas que, como bien dice Amador, fáciles que cualquiera podemos hacer. Poco a poco vas viendo cómo se van limitando y no hay nada que, o sea, no hay un día que digas que vas a mejor, o sea, es día a día vas perdiendo día a día y efectivamente Amador está en lo correcto. ¿Hay algo que podamos pedir a las instituciones para mejorar la calidad de vida de estas personas? Amador, por ejemplo, tú que estás viviéndolo en primera persona. Sí, bueno, pues el tema para mejorar la calidad de vida, no sé cómo decirte, pero que nos pusieran a disposición el tema de la fisioterapia, que fuera gratuita, o sea, totalmente gratuita. Aquí no hay nadie. En mi caso, por ejemplo, yo pertenezco a ANFACE y no hay vas con un cheque de rehabilitación a cualquier lado, no te dan rehabilitación neurológica en ningún lado. Yo estoy apuntado a una asociación en Fundela y a través de ellos, a través de ellos y con COSENFE, todos los que me vienen a casa 2 días por semana a dar esa rehabilitación, pero eso lo pago yo. Rehabilitación neurológica para personas que están perdiendo la movilidad,
por el ELA. Creo que es una petición totalmente lícita que debemos reclamar para llamada a la acción, ¿no? ¿Qué instituciones tenemos que llamar? En este caso tú vives en Asturias, ¿verdad, Amador? En Asturias, en Avilés, sí. ¿Esto es el gobierno del Principado o el gobierno central? Sí. Aquí sería el Principado. El Principado. Tendría que actuar. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, con el seguro médico que tengo, era funcionario y estoy como FACE y pues tengo INQ. Lo único que tengo es el centro médico y el hospital Begoña, es un poco más a mano. Y sí, te dan un cheque para que vayas a hacer rehabilitación y nadie te lo coge. O sea, Ernesto, ¿cuál es tu experiencia al respecto? Pues efectivamente, como también dice Amador, en Castilla-La Mancha es prácticamente igual que está contando él. De parte de las instituciones hay muy pocas ayudas en fisioterapia, en logopeda, en el trato cercano cuando hemos ido al hospital. El afectado de ELA necesita un trato especial, una manera de moverlo, de cogerlo, de cuando ya está en una fase avanzada, que en muchos casos, yo hablo por la provincia de Toledo, pues desgraciadamente pues no, aparte de que no hay unidad de ELA, no tenemos unidad de ELA allí, pues no saben cómo y falta mucho por parte de las instituciones. En otras comunidades hay, en Madrid sí es verdad que hay más ¿asistencia? Hay más conocimientos y más en los hospitales, pero hay provincias pues que no les llega la ayuda, pero, ¿no? Claro. Muy bien, pues desde aquí queda hecha esa denuncia, esa demanda, esa llamada a la acción para las instituciones, para que hagan la vida un poco más fácil a los enfermos, que garanticen... Si me permites... Sí. ¿Me permites una cosa, Ana? Mira, sí, claro. La afectación que tengo yo, gracias a Dios, todavía no la tengo vulvar. Después de 4 años me siento como afortunado, ¿no? En comparación con otra gente que yo conozco que ha perdido y que bueno, les ha vencido esto. Entonces, no puedo hacer otra cosa que darle visibilidad pues con la voz todavía. Lo que te dicen los médicos es como que te contentes pero no puedes. No puedes, la resignación es lo último, por supuesto, hay que luchar hasta el final. Efectivamente, entonces hay muchas cosas que aquí se paralizaron durante la pandemia. Está lo de un tratamiento que se llama Nurón, que al parecer está paralizado. Es un tratamiento con células madre, con esa medicación Nurón, que protege de alguna manera las neuronas, ¿no? Inciden las células que protegen las neuronas. Y eso está paralizado. Hay mucha gente en la fase, porque está terminado, y hay muy buenos resultados. No aparece para todo el mundo, le ha valido, pero está ahí, y lo tendrían que sacar o acelerar. Hace poco sacaron otra cosa que se llama la trealosa, que lo pusieron como medicación huérfana para poder... Entonces yo se lo dije a mi médico, no tiene ni idea de que exista eso. O sea, sí tienen idea de lo que es, pero no le suena. O sea, si te dejan utilizarlo como medicación huérfana, pues que se pueda recetar. No que tengas que estar comprándola. Yo la compro a Italia y me sale por 20 euros cada kilo de trealosa que compro. Es increíble que tengamos que llegar hasta... Estamos ya como en Estados Unidos en este aspecto, ¿no? El que tenga dinero y se sepa buscar la vida bien y el que no, hasta luego. Vamos a dejar una cosa clara, ¿no? Se necesitan más medios y más inversión en investigación de esta enfermedad. Sí. Probado queda con la pandemia que se puede investigar a toda velocidad y sacar algo que sirva. Probado queda que cuando todo el mundo se vuelca en algo, los resultados son positivos. Y para terminar, Ernesto, quería invitarte a una carrera. El 11 de septiembre, si pudieras estar, va a haber una carrera trail, se llamará la Ruta de las Reliquias, es una ruta de peregrinación ancestral. Quedas emplazado a que el programa te invite
a participar en esa carrera que será desde un monte sagrado, el Mont Sacro, a Oviedo, en una recreación de cómo se bajaron las reliquias, que tiene todo que ver con cómo arranca el Camino de Santiago, y el programa te costeará la inscripción si es que puedes y te animas a participar. Pues muchas gracias. Si puedo, me gustaría y solo decirte dos cosas. Una, que mi cuñado, a pesar de lo que pasó, nos dio a todos una lección de vida brutal, de cómo una enfermedad no pudo con él, porque él siempre estaba con una sonrisa, y la enfermedad le hizo daño, pero nunca le borró la sonrisa. Y esa lección que nos dio a toda la familia, que somos una familia muy grande, esa lección nos vale para toda la vida. No están solos, que hay gente que vamos a luchar para que esto se oiga y se llegue pues a encontrar una cura o algo para que no puedan pasar por lo que están pasando. Una solución lo antes posible. Claro que sí, que unidos podremos muchísimo más. Ernesto, te honra lo que estás haciendo y emplazado quedas. Seguramente, si te encuentras algún enfermo de ELA en el camino, te llamaremos de nuevo. Amador, muchísimas gracias por tu intervención, seguramente dificilísima de contar tu experiencia personal. Y Ernesto, te vamos a apoyar todo el camino, con lo cual estamos en contacto. Gracias a ambos por participar en Peregrinos. Gracias. Os mando un fortísimo abrazo. Muchas gracias. Gracias. Si conoces a alguien cuya historia no nos la podemos perder y esa persona la quiere compartir con nosotros, déjanos un mensaje indicando tu nombre, contacto y el motivo que la hace especial. Nuestro mail info@elrincondelperegrino.es y nuestro WhatsApp 623 00 3919. Son apenas 3 centímetros de plástico. Se pasa de peregrino en peregrino y simbolizan la fraternidad en el Camino de Santiago. Es esa pequeña mano de plástico. Ni se compra ni se vende. Se da a aquellas personas que te encuentras en el camino y te marcan. Desde 1999 se han repartido más de 800.000. Su artífice es José Sanchís, más conocido como Mocho, natural de Alicante, la cuna de las muñecas. Mocho hizo una etapa hacia Santiago que le marcó para siempre y decidió hacer una segunda incursión en el camino, donde ya le acompañaron estas pequeñas manos de plástico que él realizaba como hobby en su casa y repartía a los niños. Decidió compartirlas con aquellas personas que hicieron que en su ruta nunca se sintiera solo. Y así inició una bonita costumbre que se mantiene hasta hoy: la mano que ni se compra ni se vende. Muy buenas tardes, Mocho. Muy buenas tardes. Qué gran iniciativa esta, ¿verdad? Pues la verdad es que sí. ¿Cómo surgió? Y gratificante. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Tienes una anécdota preciosa de un niño de síndrome de Down, creo, ¿no? Sí, eso es lo que más... Te estaba escuchando y me estaba entrando algo. Pero sí, fue la, como suele decirse, la gota que colma el vaso. Fue una cosa muy impresionante, que a veces lo cuento y lloro 14 veces. Y eso es lo que me empezó a iniciar y a promover un poquitín todo el tema. ¿Qué pasó con ese niño? Cuéntanos. Bueno, pues ese niño es que yo estaba haciendo el camino, una de las veces que hice el camino el francés, y adelanté a los papás y le dije, buen camino. Y el niño, pequeñajo, pues 6 años, por ahí tendría 6, no tendría más.
Y cuando les adelanté le dije buen camino y tal, y cuando pasé unos metros toqué la mano en el bolsillo y digo, ostras, si tengo una mano. Me paré, me di la vuelta y le digo, toma campeona, que te la mereces. Eres un gran peregrino. Total que, nada, los papás gracias y tal, y seguí. Y más adelante paré a tomar un bocadillo, pues a almorzar, dejé la mochila, y al momentín venían los papás con el niño hacia el bar. Yo levanté la mano, estaba sentado en la silla, levanté la mano, lo saludé, pero la sorpresa fue cuando el niño se soltó de sus papás y se vino directamente a mí. Y me agarró de las piernas y me abrazó. Bueno, aquello fue... Ese niño que da lugar a la, afortunadamente, cadena de la amistad a través de unas manos. Exactamente. Y con este testimonio, el testimonio de nuestro amigo Mocho, cerramos un nuevo programa de Peregrinos, en el que hemos podido recoger momentos inolvidables con personas únicas a su paso por el camino. Les recordamos, queridos oyentes, que les esperamos el próximo viernes a las 7 en Radio Intereconomía y en stream, no lo olviden. Soy Jorge Dumenech, quien recepciona y escucha todos sus audios y mensajes de texto por WhatsApp junto a Ana Martín. Les deseo un feliz fin de semana.